Vamos a hablar de la acumulación de grasa abdominal y su relación con el deterioro cognitivo, algo que a priori uno podría pensar no está vinculado, pero sin embargo hay estudios que dicen que plantean la sospecha o este vínculo de que sí existe una relación, por ejemplo, entre la acumulación de grasa abdominal y el Alzheimer. Tenemos en línea a Ramiro Heredia, que es especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas. Ramiro, ¿qué tal? Pablo Sigal y Mario Esman te saludan. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Ramiro, contanos qué tiene que ver la grasa abdominal con el cerebro. Bueno, a ver, siempre decimos que todo lo que le hace mal al corazón también hace mal a nuestro cerebro, ¿sí? Ajá. Y ya sabemos por un montón de evidencia que hay de estudios que se han ido publicando a lo largo de los años que distintos factores de riesgo tienen que ver con nuestro peso corporal o el aumento del perímetro abdominal, que es un parámetro que tenemos de la grasa que tenemos abdominal, Sí. y la grasa visceral, que es la grasa de nosotros más difícil de medir, pero está dentro de las vísceras, está alrededor de las vísceras. Sí. Importante factor de riesgo. Cardiovasculares, cuando hablamos de factor de riesgo cardiovascular, hablamos para un accidente cerebrovascular, un infarto, una muerte súbita temprana, y también factor de riesgo para enfermedades tan diversas como el cáncer y la demencia, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Esta situación siempre se estudió, se tuvo en cuenta y sabemos que existe. Inclusive el año pasado se había publicado una revista científica que solemos leer mucho, se llama JAMA, una revista del Colegio Americano, Sí. de médicos que vieron qué factores de riesgo en los últimos 10 años se asociaban con de tener más posibilidad de desarrollar una demencia. ¿Por qué hablamos de las demencias? Porque la demencia es una epidemia que vivimos en el mundo. Hoy en el continente americano hay 10 millones de casos y se espera que en los próximos 20 años ese número se duplique, ¿sí? Y estas enfermedades son muy debilitantes, tanto para la persona que la padece como para las personas que lo rodean y para el sistema de salud. Claro. ¿Sí? Sí. Por eso es bueno poder identificar factores que sean modificables para bajar su incidencia por lo menos podemos modificar todos, ¿sí? Ese incremento que vos mencionás de la incidencia de la demencia tiene que ver entonces con este modo de alimentación en parte, ¿no? Digamos, las demencias es un título entre la medicina, hay varios tipos. La más frecuente es la que es tipo Alzheimer, Sí. ¿sí? Que típicamente se presenta en personas más de 65 años. Generalmente inician con deterioro de la memoria y después va afectando distintos campos de su interacción con el medio, ¿sí? Y de sus funciones cerebrales. Y sabemos que hay cosas que no podemos modificar, como a veces la carga genética, un montón de mecanismos de acumulación o de generación de distintas áreas del cerebro, que hoy no tenemos muchos factores modificadores, pero sí otras cosas podemos modificar, ¿sí? Sabemos que las personas que tienen obesidad, principalmente cuando no son adultos de edad media, la inactividad física, el bajo nivel educativo, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, son factores de riesgo en los cuales las personas que tienen estos tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿sí? O sea, sobre eso tenemos que trabajar, sobre otras cosas no podemos trabajar. Lo que se vio ahora hace poquito, que se publicó en una revista que estudia las enfermedades asociadas a la edad, Aging and Disease, una revista que solemos consultar mucho también, Sí. analizó una población de más de 10.000 adultos sanos, ¿sí? Y lo siguieron durante varios años, ¿sí? Estos 10 adultos lo que hicieron fue, esos 10 adultos que no tenían, en realidad que no tenían enfermedad neurológica al ingreso, que no tenían demencia ni deterioro cognitivo, los siguieron y vieron, mediante estudios de resonancia magnética de todo el cuerpo, algo que es muy costoso y no se hace en la práctica médica diaria, Sí, claro. se hace como estudio de investigación, ¿sí? Uh-huh. Sí se hace como estudio de investigación. Lo que vieron fue que de esos 10.000 adultos, que los empezaron a seguir a los 53 años, las personas que tenían más grasa o más adiposidad a nivel tanto visceral, o sea, esa grasa profunda, como subcutánea, que es lo que nosotros vemos como panza, por ejemplo, Claro. que podemos tocar y palpar, Uh-huh. tenían más riesgo de desarrollar demencia, ¿sí? Demencia, enfermedad tipo Alzheimer, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Que ahí estamos hablando de un factor de riesgo modificable, ¿sí? Claro. La adiposidad o nuestra grasa corporal, que infiere en nuestro peso corporal, que tiene que ver con nuestro índice de masa corporal también, que es un cálculo que hacemos siempre para ver si una persona tiene bajo peso, Sí. peso normal, o un peso elevado, sobrepeso.
es modificable, ¿sí? Claro. Y aparte está directamente relacionado con otras enfermedades también metabólicas, como la diabetes, la hipertensión, el tener un infarto de miocardio, el tener un accidente cerebrovascular, una muerte súbita, las dislipidemias y las demencias, inclusive varios tipos de cáncer se asocian con el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Y este parámetro indirecto que es la grasa abdominal. Esa investigación que mencionaba sobre 10.000 adultos también habla de una mayor incidencia en mujeres, ¿puede ser? ¿Tiene alguna explicación Claro, esto? clásicamente, a ver, 2/3 de la... ¿Por qué tiene más incidencia? Vemos más incidencia de demencias en mujeres? Porque la enfermedad de Alzheimer, que es la principal causa de demencia, del cual 60-80% de los casos son mujeres, y el principal determinante es la edad, personas de más de 65 años, se llevan el grueso de la gente que tiene demencia. Entonces, por eso es que repercute más en la población femenina, ¿sí? Por eso también hay que estar atentos, ¿sí? Esto tenemos que hacer más énfasis en corregir los factores de riesgo, ¿sí? Y los factores de riesgo, como decíamos, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Claro. Hay 8 esenciales de la vida que deberíamos evaluar los médicos en todas las consultas médicas, los pacientes tienen inquietud y tomar conductas para corregirlos, ¿sí? Que son el hacer actividad física, el tener un peso corporal normal o tratar de lograrlo, el tener control del colesterol, la hipertensión arterial, la glucosa sanguínea, ¿sí? El tener una dieta saludable. Cuando hablamos de dieta saludable hablamos de un moderado consumo de alcohol, que también consumo de alcohol, consumir frutas, consumir verduras, ¿sí? Tener una dieta variada, disminuir el consumo de carnes rojas, aumentar el consumo de carnes de pescados, ¿sí? Y evitar los ultraprocesados, o sea, los alimentos que requieren mucho procesamiento, que suelen ser ricos, sabrosos, altos en calorías y tienen conservantes un montón de cosas que deberíamos tratar de evitar el menor consumo. Ramiro, ¿cómo te va, Mario Esman? En ese cambio de vida de año tras año y década tras década de alimentación que se viene justamente volcándose hacia los ultraprocesados, ustedes en las investigaciones que han advertido, que se vienen leyendo, estudiando acerca de este cambio que hay en cuanto a este aumento de la demencia. Claro, a ver, por lo visto lo que está pasando estos últimos años, que se espera que se duplique el número en 20 años, claro, tienen que ver con nuestros hábitos. Pues son los hábitos no saludables que tenemos que se agudizaron en el último tiempo, en las últimas décadas. Cuando se puede analizar, se consume más alcohol. Casi en poblaciones como Estados Unidos, casi el 60% de la población tiene obesidad o sobrepeso. 60%, 6 de cada 10 personas. ¿Sí? Sí. Se consume ese aumento del peso, también va de la mano un mayor consumo de alimentos ultraprocesados. Los ultraprocesados son los alimentos que requieren procesamiento para su consumo. Por ejemplo, si vos comes frutas y verduras, o comes carnes o pescados, eso no está procesado, está mínimamente procesado. Llega a tu mesa después de un envasado o una refrigeración o algún otro paso intermedio. Ultraprocesado es, por ejemplo, una hamburguesa. Una hamburguesa requiere que la carne se muela, que se pongan conservantes, aditivos, cosas para exaltar el calor, cosas para exaltar el sabor, ¿sí? Aumento del contenido de sodio, que el sodio también deberíamos evitarlo, disminuirlo. Todo eso y aparte tiene la característica de comerse rápido, uno come muchas calorías en poco tiempo, eso es algo que no nos ayuda a controlar el peso corporal, ¿sí? Son sabrosos, son ricos, pero tienen todas estas cosas que no nos hacen bien. En cuanto a los ultraprocesados, está visto que el consumo ultraprocesado se asocia a más riesgo de enfermedades oncológicas, como por ejemplo el cáncer de colon, se asocia a un aumento del riesgo obviamente, de todo lo que es enfermedad cardiovascular, y se asocia a un aumento del riesgo de demencia, ¿sí? En distintos trabajos epidemiológicos de calidad han evidenciado esto. Por eso es tan importante tratar de modificar hábitos, mejorar nuestra dieta, que son cosas que tenemos que hacer en el día a día, son las cosas que más cuestan, ¿sí? Claro. Sí, es modificable, como vos decís, cuesta, pero es modificable y eso es lo de dónde hay que agarrarse. Ramiro, bueno, te agradecemos mucho la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación y que estén bien. Buen domingo. Era Ramiro Heredia, especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas, hablando sobre...